Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. Bienvenidos a Salud, Dinero y Amor este lunes 23 de marzo. Yo soy Romina Román. Gracias por acompañarnos aquí en el Heraldo Radio. Faltando bien poquito para las vacaciones. Una semana corta para los chicos de preescolar, primaria y secundaria. El viernes no tendrán clases, así es que hay que empezar a planear el descanso, pero cuidado con esas ofertas que se ofrecen en redes sociales de viajes baratísimos, porque lo más seguro es que sean un fraude. Pero antes que cualquier cosa, saludo como siempre con mucho gusto y cariño a Marielena Vega. Muy buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí contigo y con nuestros amigos que nos acompañan por el Heraldo Radio. Gracias, mucha información que sigue fluyendo. Un primer trimestre complejo del 2026. Ojalá que se puedan estabilizar las cosas, que haya certeza jurídica, uno de los grandes pendientes por parte de las autoridades. Pero bueno, pues con mucha información, con mucho ánimo, y te regreso los micrófonos, Romina. Es cierto, una situación complicadísima la que viven las empresas en este momento por la falta de crecimiento económico y de inversión. Sin embargo, aquí vamos a dar un panorama muy general y como siempre vamos a traer un programazo. Platícanos. ¿Quién nos va a acompañar hoy? Gracias, Romina. Amigos, en unos momentos vamos a estar platicando con Paulo Carreño, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un especialista en comercio internacional. ¿Qué pasa con el TEMEC? Esto tiene detenido prácticamente pues al país, la economía, esperando cómo se resuelve, y la importancia que tiene esto para todos los mexicanos se traduce en empleo, en inversión, en salario, en economía de nuestro bolsillo. Así que no se pierda esta charla que tendremos con él. ¿Y cómo está la economía en este primer trimestre del año? ¿Seguirá sufriendo el bolsillo de los mexicanos? Para platicarnos de esto nos va a acompañar Pedro Tello. Él es analista de temas económicos y también es asesor empresarial. Y dicen que el alza del precio del petróleo y de la gasolina puede ser pues benéfico, porque ayudaría a Pemex y esto se traduciría en beneficios para los mexicanos. Esto es así, incluso bajo la situación en la que se encuentra Pemex prácticamente en quiebra técnica. Para analizar el tema estaremos platicando con Enrique de la Madrid, un gran economista, analista también en el sector público, quien fuera secretario en diversos temas económicos y también turísticos, así que mucho que platicar con él. ¿Y sabías que la inversión se ubica en su nivel más bajo desde el 2022? ¿Cuáles son las causas? De esto le vamos a preguntar a Aldo Gómez. Él es analista en México. ¿Cómo vamos? Así es que ya lo escuchaste, información útil para ti, para tu bolsillo, para la toma de decisiones, muy buena música. Acompáñanos a lo largo de esta hora, de verdad que no te vas a arrepentir. Y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y amigos, la economía se ha visto, pues si no detenida por completo, sí con una parálisis bastante considerable que nos está afectando a todos los mexicanos, y todo parece ser que no se ven señales claras
del TEMEC, de esta renegociación de acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que podemos esperar? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Paulo Carreño, quien fuera titular de precisamente la Secretaría de Relaciones Exterior, una pieza clave en muchas negociaciones de acuerdos comerciales entre México y otros países. Paulo, qué gusto saludarte. Buenas noches. Querida María Elena, muy buenas noches y muy buenas noches a todo el auditorio de este gran programa que nunca me lo pierdo. Muchísimas gracias, Paulo. Oye, ¿y qué estás viendo en el TEMEC? ¿Por qué tanta preocupación y tanta parálisis ha causado en la economía mexicana? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, yo creo que hay en efecto muchas señales de incertidumbre a nivel mundial. En primer lugar, yo creo que como en mucho tiempo no veíamos tantos fuegos prendidos literalmente, lamentablemente, por ejemplo, en el Medio Oriente, con la guerra contra Irán, de Israel y Estados Unidos contra Irán, el precio del petróleo, conflictos también en Asia, Pakistán, en fin, una serie de elementos que a nivel mundial pues generan una enorme incertidumbre y desde luego una enorme presión a las distintas economías del mundo. Y a nivel regional, a su vez, pues no son menores estas tensiones, dado que pues el centro de nuestra región, que es Estados Unidos, es partícipe activo de todos estos pues conflictos, lamentablemente, y en el centro de esto está pues la negociación o la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Ahora en esta nueva versión, en donde por lo menos hay una mesa entre Estados Unidos y México donde no participa Canadá, lo cual a su vez me imagino que agrega un elemento de incertidumbre regional. Todas estas cosas desde luego contribuyen a esto que mencionas, querida María Elena, que son un momento de incertidumbre donde los mercados suelen tener bajas importantes, donde las economías pues no muestran el vigor que deberían pues mostrar en otras circunstancias, y México no es la excepción. La buena noticia es que ya se sentaron a platicar. La voluntad de tocar el tema del libre comercio pues de manera empaquetada o aislada de los otros temas que son pues ciertamente muy relevantes, pero que suelen contaminar las negociaciones, como son migración, inseguridad, combate al crimen organizado, etcétera. Paulo, muy buenas noches. Te saluda Romina Román, y en los últimos días hemos visto un poco más tranquilo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No ha arremetido tanto en contra de México. ¿Crees que esto pueda ser una señal para llegar a una buena revisión y negociación del TEMEC, o consideras que sí corre el riesgo este tratado comercial trilateral? Querida Romina, muy buenas noches en primer lugar. Coincido contigo, parece haber un remanso, al menos en lo que toca a México y el presidente Donald Trump. Mira, yo te diría por experiencia propia, y hay que aprovecharlo, ¿no? Es decir, pues porque si algo ha mostrado la personalidad del presidente de los Estados Unidos es eso, una enorme volatilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no hay razones para estar tranquilos de que puede ser duradera el remanso, o de que puede ser duradero la tregua, llamémosle de alguna manera, en su relación con el gobierno mexicano y concretamente pues con los mexicanos en todos los frentes. Aquí uno de los enormes riesgos es que justamente pues estamos acercándonos peligrosamente a los momentos o periodos electorales, particularmente de Estados Unidos, a un año electoral de Estados Unidos, pero también eventualmente lo será de México. Y no hay peor momento para negociar un tratado de libre comercio que un proceso electoral, porque entonces la discusión deja de ser sobre lo macro y empieza a ser sobre lo micro. Pues en los procesos electorales es muy difícil ceder, porque siempre habrá un elemento, siempre habrá una audiencia pues que no quiere ceder, ¿no? Y así fue, por cierto, desde que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá fue el NAFTA, ¿no? En ese entonces el NAFTA original, ustedes no recordarán porque son muy jóvenes, pero algunos de su auditorio que no lo son tanto, recordaremos que justamente la negociación cerró en un año electoral de Estados Unidos, que fue el 1993, y ya no pudo el presidente George Bush papá pues ver cristalizado lo que le tocó tanto negociar, porque en la elección perdió su partido, entre otras cosas, pues porque hubo una sensación y una percepción de que cedió mucho con el Tratado de Libre Comercio americano. Bueno, pues algunos años después, es decir, 30 años después, ese es el enorme riesgo, que perciba el presidente Trump y sus distintas audiencias que con un tratado pierda
electoralmente a su base, ¿no? Y entonces, pues ahí entraremos en aguas que si de por sí son turbulentas en cualquier negociación, pues con un proceso electoral peor. Oye, Paulo, ¿cuál sería el mejor escenario que tuviera México con esta negociación? Porque también estamos hablando de Canadá. Pues, a ver, el mejor escenario para México, desde luego, uno que ofrezca continuidad, uno que ofrezca estabilidad a los distintos factores de producción, a las industrias más consolidadas. Estoy pensando a la industria automotriz, por ejemplo, a la industria del acero, a la agroindustria, aquellas donde los tres países han sido muy exitosos en construir pues auténticas avenidas de negociación, pues que ahorita nos ponen como región muy por encima de cualquier otra, muy por encima de las asiáticas, de la europea, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego, el mejor escenario es uno donde lográramos los tres países negociar temas de comercio sobre canales de negociación estrictamente comerciales, valga la redundancia, es decir, donde la agenda no se contamine, la agenda de la negociación de los negociadores mexicanos, estadounidenses y eventualmente canadienses, no se contamine con temas, por ejemplo, de inseguridad, de tráfico de drogas, temas políticos, ¿no? Donde realmente, como por ahí dicen los expertos, logres negociar más en Excel y menos en Word, donde los números sean más relevantes y menos las palabras. Eso es lo que le agregaría mayor certidumbre a los mercados, mayor certidumbre al tratado y eventualmente mejores resultados para los tres. Es un escenario pues que en las circunstancias en las que estamos no se antoja muy fácil, pues porque, insisto, estamos pues en medio, en un escenario donde, digamos, tenemos un país que no le gusta negociar así, que es Estados Unidos. Claramente es un gobierno que le gusta negociar con todas sus fichas en la mesa, donde hoy Canadá no está sentado en la mesa en esa negociación. Eventualmente, yo en lo personal deseo que muy pronto se sume. Y en fin, digamos, más allá de los mejores escenarios, querida Romina, querida María Elena, yo creo que tendremos que administrar escenarios deseables y los más importantes, los posibles, donde al final del día terminemos todos con un tratado. Paulo, ¿qué está pasando con Canadá? ¿Cómo estás viendo a Canadá? Yo creo que Canadá ha jugado una carta valiente políticamente, diplomáticamente con el gobierno de Estados Unidos, y eso pues le ha valido en una primera instancia que Estados Unidos haya decidido marginarlo de la primera mesa de negociaciones. Yo la verdad y no percibo que los canadienses estén demasiado asustados tampoco, porque al final se puede subir en cualquier momento de la negociación, tienen sus propios mecanismos, es decir, formalmente no están fuera, ¿no? Hay que recordar algo muy parecido pasó en 2017, 2018. Los primeros que se sentaron sin México fueron los canadienses, ¿no? Y en ese momento también hubo una enorme expectativa de, híjole, ya nos dejaron fuera, van a hacer su tratado ellos solos. En ese entonces, paradójicamente, el presidente Trump mostraba mucho más simpatía con los canadienses que con los mexicanos. Y al final del día logramos sentarnos todos a negociar, un equipo liderado en ese entonces por el secretario Ildefonso Guajardo, el secretario Videgaray, el presidente Peña Nieto, lograron una negociación muy exitosa en condiciones complicadísimas. Firmaron los últimos días de gobierno, si no mal recuerdo, noviembre de 2018, el acuerdo en Argentina o en un lugar donde pudieron estar los presidentes juntos. Y digamos, se logró el objetivo y con ello agregar certidumbre a los inversionistas y a la economía. Claro. Yo calculo que puede pasar algo muy parecido. Eventualmente se va a subir Canadá, pues porque, insisto, las tres economías, querida María Elena, querida Romina, están entrelazadas de tal suerte que es muy difícil echar para atrás un mecanismo comercial tan sofisticado. El doctor Jaime Serra, de los papás del primer tratado trilateral entre los tres países y un verdadero impulsor del libre comercio a nivel regional, tenía un dicho que era muy bueno, que decía: tú no puedes deshacer, cuando tienes un omelette, tú no puedes regresar los huevos a sus cáscaras. Claro. ¿No? Bueno, toda proporción guardada, ahorita lo que tenemos es un muy buen omelette entre los tres países.
Entonces pretender regresar los huevos íntegros a sus cáscaras es imposible. Desde luego sería muy costoso por lo menos y ciertamente muy negativo para todas las 3 economías. Se escucha complicado, pero todo es posible. Vamos a darle seguimiento a este tema y qué mejor que contigo, Paulo Carreño, que fuiste subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores y que conoces muy bien al gobierno del presidente Donald Trump. Gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes, querida María Elena, querida Romina, querido auditorio de Salud, Dinero y Amor, y les mando un saludo muy afectuoso. Al contrario, y quédense con nosotras que vamos con más información. Ellas te recomiendan. ¿Y cómo le está yendo a la economía mexicana en el primer trimestre del año? Escuchamos quejas prácticamente de todos los sectores, sobre todo del sector comercial y de servicios, que la situación está muy complicada, incluso mucho más que en el año anterior. Esto lo están palpando, lo están percibiendo. Pero en realidad, ¿cómo vamos? Para platicarnos de esto ya nos acompaña Pedro Tello. Él es analista de temas económicos y asesor empresarial. Muy buenas noches, Pedro. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por esta oportunidad para abordar un tema que a todos interesa, porque sin duda 2026 está siendo un año más complicado de lo que parecía a principios del mismo, y particularmente para sectores como la industria manufacturera, como el sector comercial, como los jóvenes que terminan su carrera y que están buscando empleo por primera vez. Este arranque de año está siendo sumamente desafiante en diferentes ámbitos de la vida económica nacional. Pedro, ¿y cuáles son esos focos rojos que estás viendo en la economía y que preocupan este primer trimestre del año? Mariela, muchas gracias. Yo percibo que en el balance o en la radiografía de la economía mexicana, ahora que está por terminar el primer trimestre del año, hay 2 factores que vale la pena tomar en cuenta. El primero es que hay luces y sombras en el desempeño de la actividad económica nacional. Si revisamos los signos vitales de la economía mexicana, nos encontramos con lo siguiente. En materia de empleo, la creación de fuentes de trabajo en la actividad económica nacional arrancó el año con cifras francamente muy débiles, lo que significa que las empresas no están invirtiendo en la ampliación de sus operaciones y consecuentemente no están contratando a más personas. Segundo, la inflación, que es un indicador muy importante porque de él depende el poder adquisitivo del ingreso de las familias en México, arrancó este 2026 con un ritmo de crecimiento que es más acelerado incluso del que se estimaba hace unos cuantos meses. De hecho, hemos cerrado prácticamente el mes de febrero con un nivel de precios que está por arriba del límite superior de la meta que tiene como objetivo el Banco de México para garantizar el control de la inflación, y eso significa que los precios, aún antes de que estallara el conflicto en Medio Oriente, con el consecuente impacto sobre el precio del petróleo, sobre el precio de los combustibles, sobre el precio del gas natural, que se han ido para arriba y que van a tener se van a reflejar pronto en la actividad económica nacional y consecuentemente en el poder adquisitivo de las familias. Pues bueno, la inflación representa uno de los signos vitales que mayor desafío, impone a la economía mexicana en el corto plazo. Y el tercer factor que me parece muy relevante es cómo está la confianza del consumidor mexicano y cómo está la confianza del empresario en nuestro país. El primero, porque de su nivel de confianza depende la capacidad y su disposición para comprar bienes y servicios a crédito o pagando en efectivo. Y en cuanto al empresario, porque de su nivel de confianza, de la percepción que tiene sobre el entorno para los negocios donde realiza su actividad de producción cotidiana, pues de ello depende el monto de la inversión que está dispuesto a realizar y consecuentemente la creación de empleos que deriven justamente de esas decisiones. Y lo que vemos es que tanto la confianza del consumidor mexicano como la confianza del empresario se encuentran en una clara situación de debilidad. Así que el arranque del 2026 representa un arranque lleno de desafíos por cuanto al desempeño de estos 3 indicadores que me parece son bastante ilustrativos de los problemas que enfrentamos. En el otro extremo están los indicadores favorables, los puntos buenos de la radiografía
radiografía de la economía mexicana. ¿Cuáles son los más destacados? Sin lugar a dudas, el primero y el más importante es que seguimos teniendo como país reservas internacionales, es decir, disponibilidad de oro y de divisas para poder hacer frente a los compromisos de pago de la deuda externa y frente a cualquier eventualidad que se pudiera presentar de ataque especulativo contra nuestra moneda en el mercado cambiario. Tenemos reservas internacionales en un nivel histórico. Eso me parece que es un escudo relevante para una economía emergente como la mexicana. Segundo signo vital relevante, tenemos datos del comercio exterior de México, fundamentalmente con Estados Unidos, que avalan la certeza de que a pesar de los aranceles que impuso el señor Donald Trump desde el año 2025, el sector exportador mexicano se mantiene como un sector con empuje, con fortaleza y con capacidad para conservar su posición y aún fortalecerla aún más en el propio mercado norteamericano. Y tercero y último, signo vital favorable, finanzas públicas. El gobierno federal tomó el compromiso de reducir el desbalance o el déficit en sus finanzas en este 2026. Si lo va a lograr o no dependerá de lo que ocurra en el mercado petrolero internacional, pero el solo hecho de haber adoptado como una meta un déficit menor a aquel con el que cerramos el 2025, habla, diría yo, por lo menos de una disposición gubernamental que apunta en la dirección correcta. Así que tenemos un arranque del 2026 con luces y sombras. Pedro, y se vienen claroscuros hacia la primera mitad de este año, ya a partir de junio, mayo, viene esta cercanía de la revisión del TEMEC, pero también vienen eventos positivos que van a dejar una derrama importante de recursos, por ejemplo, el Mundial. ¿Cómo se ve la segunda mitad del año? Yo creo que dependerá fundamentalmente de dos cosas. Uno, de qué tanto impacto tiene sobre los precios internacionales de energéticos, combustibles y derivados del petróleo el conflicto en Medio Oriente. La duración de ese conflicto va a marcar la pauta del comportamiento de la economía mundial y consecuentemente de la economía mexicana. Dos, de qué tanto la inversión que se está realizando hoy en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey para acondicionar estas tres sedes mundialistas y recibir a los equipos y a los turistas que vendrán a esta competencia de carácter mundial, va a empujar al resto de las economías de la actividad económica nacional. Creo que va a favorecer el desempeño de la economía de la capital, de Nuevo León y también de Jalisco, pero tengo la impresión de que su efecto favorable se va a quedar ahí y tal vez en algunas ciudades aledañas, pero no va a tener una capacidad de impulso tan relevante como cabría esperar si la justa mundialista tuviera lugar en todo el país, como ha ocurrido en los eventos anteriores. Y por último, la revisión del TEMEC, yo creo que puede agregar certidumbre si las actividades que empezaron ya desde la semana pasada para llegar al mes de julio, ya con buena parte del camino avanzado entre los dos países, permite que la revisión avance con mucha rapidez, con certeza y que no contribuya generando un factor de incertidumbre adicional entre los empresarios de nuestro país acerca de la naturaleza de las relaciones que tendremos con el vecino del norte. Así que el segundo semestre, como bien lo ha señalado, presenta luces y sombras y habrá que ver qué es lo que termina por ocurrir dependiendo de acontecimientos fuera de nuestro control, conflicto en Medio Oriente, y dos, particularmente de la eficacia con la que los representantes de México y Estados Unidos avancen en los puntos cruciales de la revisión del TEMEC. Pedro, antes de concluir esta charla contigo, nos gustaría que comentaras a nuestros amigos radioescuchas, a nosotros, qué es lo que podemos esperar o qué tendríamos, hacia dónde nos podemos manejar los ciudadanos de a pie bajo estas circunstancias que nos planteas. Bueno, yo diría que hay 4 recomendaciones importantes para este 2026. La primera y la más relevante es cuidemos nuestra fuente de ingreso. Si trabajamos como obreros o como empleados en alguna empresa o en alguna oficina, si trabajamos de manera independiente o si somos empresarios, es muy importante cuidar nuestra fuente de ingresos. Eso significa comprometernos con la actividad en la cual estamos ocupando nuestro tiempo cotidianamente para garantizar el dinero que nos permite llevar a nuestra bolsa o a la economía familiar los recursos para comprar los bienes y los servicios que nos permitan mantener o mejorar nuestra calidad de vida. Segundo, hay que tener crear un fondo de emergencia para poder hacer frente a cualquier eventualidad de salud o de tipo económica, una eventual pérdida de empleo en este 2026. Y eso significa que debemos hacer una revisión muy cuidadosa de la forma bajo la cual organizamos nuestro gasto personal
y o nuestro gasto familiar a efecto de priorizar los gastos más importantes y hacer a un lado, así sea temporalmente, los gastos hormiga o los gastos que no son, digamos, indispensables para poder formar este fondo económico de emergencia. Y tercero, que me parece muy relevante, hay que cuidar la contratación de deuda, particularmente a través del uso de la tarjeta de crédito. Seamos muy cuidadosos a la hora de utilizar el poder de nuestra firma, porque de la garantía de poder cumplir en tiempo y forma con la deuda que asumamos para comprar bienes y servicios dependerá nuestro historial crediticio y la posibilidad de poder tener acceso a recursos financieros en los meses por venir sin que nos impongan tasas de interés muy elevadas. Y por último, me parece que también es muy relevante. Si usted puede reducir su deuda en tarjeta de crédito o alguna deuda personal en la banca o en la empresa, hágalo. En la medida en la que podamos disponer de mayores fondos para atender nuestros requerimientos y tengamos menor necesidad de utilizar los recursos personales para cubrir alguna deuda, estaremos teniendo una suerte de escudo protector frente a cualquier eventualidad económica. Pues grandes recomendaciones, todavía muchos indicadores que hay que monitorear para saber cómo podremos o cómo estaremos pues avanzando en este 2026. Por lo pronto, Pedro Tello, economista, un analista en materia económica, en materia empresarial. Muchísimas gracias por esta explicación, esta charla, y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Pues muchas gracias, Romina y María Elena, por esta oportunidad para conversar con ustedes, y buenas noches a todos. Vamos con más información después de esta pequeña pausa. No se vaya, estamos por el Heraldo Radio. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con Romina Román y María Elena Vega. Por el Heraldo Radio.